la relación de Bolívar con Arequipa va a ser una relación, digamos, de amor y odio. Creo que más de odio que de amor. Bueno, eso se debe a muchos factores, ¿no? En principio, partamos de que para Bolívar, Arequipa no era una ciudad muy grata. Es decir, desde antes de visitar la ciudad ya Bolívar tenía una imagen bastante negativa de la élite, de sus habitantes. Y la razón era muy sencilla, ¿no? Arequipa, como lo ha señalado, es una de las últimas ciudades en jurar la independencia. Mientras muchas ciudades, mientras muchas regiones con San Martín se habían adherido a la causa patriota, otras ciudades van a esperar hasta el final, otras regiones lo van a hacer igual y Arequipa va a ser una de ellas. Entonces para Bolívar era pues muy difícil entender a una ciudad, a una élite que rechace, ¿no?, de plano cualquier insinuación a favor de la libertad, a favor de un nuevo gobierno, ¿no? Entonces para él era incomprensible. Entonces, ya él viene con una animadversión frente a su élite. Y en segundo lugar, también en Arequipa, a pesar de que la población o las élites tratan de congraciarse con él, de darle pues homenajes, hacerle pues una serie de banquetes, él siempre está con esa resistencia. Eso es por un lado. Pero por el otro lado, también en Arequipa se crean muchas expectativas, tanto en un sector como en otro sector. Es decir, en un sector bastante conservador como en otro sector bastante liberal, ¿no? Y ambos sectores esperaban sacar algún provecho del gobierno bolivariano. Y precisamente al no conseguirlo, lo que generan es que muchos de ellos terminen uniéndose en una especie de santa alianza contra el régimen bolivariano. O sea, al final lo que esto provoca es el desarrollo de una fuerte oposición política, pero aquí yo siempre quiero puntualizar, esta oposición política no es una oposición de toda la población, es una oposición básicamente de la élite, quienes ven ya sus expectativas, sus objetivos o sus intereses con un gobierno que no responda a ellos, ¿no? Porque en general, si nosotros volvemos un poco al tema de la obra política administrativa para Arequipa, como decía, era muy eficiente, ¿no? Es decir, más adelante de repente hablaremos de algunos de sus grandes logros, pero en realidad Bolívar siempre estuvo muy preocupado, por ejemplo, por la buena administración, estuvo muy preocupado por el desarrollo de la economía, ¿no?, como lo veremos también más adelante, estuvo preocupado por la salubridad, ¿no?, e incluso también por el tema educativo. Entonces mucha gente va a sentir que va a experimentar que durante esta época algunos aspectos, sobre todo de la administración, de la educación y la salud, van a terminar mejorando. Pero es la clase política, la élite política o una parte de ella la que finalmente va a resentir, ¿no? Y es esa misma élite en la que, si tratamos de entender incluso un poco cómo es la participación de Arequipa en el proceso de independencia, la que de manera conveniente a veces se aliaba con los realistas y se aliaba con los independentistas. Bueno, en realidad, en general, si nos retrotraemos a la época de la independencia, y que es también otro tema que yo he trabajado, diríamos que durante esta época, en realidad, una buena parte de la población, digamos, si no hacía una defensa cerrada del régimen, por lo menos simpatizaba con él. Entonces, y me parece que esos cambios, digamos, se dan en ciertas circunstancias, para que se entienda un poco, ¿no? Es decir, Arequipa era realista no solamente por la élite, también por una gran parte de la población. Y eso se debe a que tanto la élite como las clases medias estaban bastante vinculadas desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico, ¿no? Un solo ejemplo, un hacendado de Vítor, pues un gran hacendado de Vítor que podía llegar a tener que es unas 20, 30 hectáreas de chacras, necesitaba de arrieros, necesitaba de comerciantes, necesitaba de intermediarios, necesitaba de abogados para poder llevar adelante su empresa. Entonces es de esa manera como ellos se vinculaban. Por lo tanto, los intereses de unos eran más o menos los intereses de otros. Lo que pasa es, y a lo que te refieres, es que cuando Arequipa vaya a ser invadida, por ejemplo, fue invadida en 1814 durante la rebelión del Cusco, va a ser invadida precisamente el año 1823, que este año conmemoramos los 200 años, y en esos contextos y en esas circunstancias es cuando la élite, haciendo uso de un recurso que es muy natural, que es la supervivencia, pues aclamaba de manera muy pública, de manera muy evidente, a estos grupos, a estos ejércitos que ocupaban la ciudad. Obviamente eso ocurre el año 23, ¿no?, cuando Sucre ocupa la ciudad. Enviado de Bolívar, justamente. Claro, enviado por Bolívar. Una parte o la mayor parte de la población sale a recibirlo apoteósicamente. Bueno, entonces esto confunde un poco a Sucre, ¿no? Pues le hace creer de que verdaderamente la ciudad de Arequipa era una ciudad patriótica, patriota, pero que estaba forzada por las fuerzas realistas a defender las banderas del reino. Pero cuando Sucre decide pues aprovecharse de esa popularidad, ¿no?, que ha mostrado la población, aprovecharse de ese recibimiento mediante la solicitud de donativos,
educativos, mediante la solicitud de reclutas, es cuando la población muestra sus verdaderos sentimientos, ¿no? El dinero nunca llega y muy pocos de ellos se presentan como voluntarios a engrosar las filas de la patria, ¿no? Volviendo a Bolívar, don Víctor, ¿qué podemos destacar dentro de su obra gubernativa, ¿no? En los diferentes campos? Por ejemplo, usted mencionaba el tema educativo, que tal vez sería necesario hasta mencionar, ¿no? Si Bolívar realmente tuvo que ver con la fundación de la Universidad San Agustín, ¿no? Claro, podría parecer un tanto herejía lo que vaya a decir, aunque es algo que también otros historiadores más o menos lo han expresado. En realidad, la fundación de la UNSA, como nosotros la entendemos, no es, digamos, un efecto directo de las políticas bolivarianas. En otras palabras, si bien es cierto, en el norte, en Trujillo, en el Cusco, en Puno y en los lugares donde está Bolívar, funda colegios, porque la política educativa era parte de la política bolivariana, ¿no? Bolívar había tenido una gran educación, una muy buena educación, una educación pues familiar, una educación en Europa. En Europa y también en su propia casa, porque de joven él tenía tutores, ¿no? Así es. Entonces, y en Europa pues estuvo en los mejores colegios, se relacionó muy ilustrado era. Exactamente. Pues él presume incluso de sus lecturas, ¿no? Así es. Había leído a todos, ¿no? Entonces, él trata de llevar adelante, ¿no? Y no solamente acá, cuando está en Colombia, ¿no? Entonces trae pues al creador del método lancasteriano, ¿no? Luego a Diego Thompson, que es otro lancasteriano. Entonces, él tiene una gran preocupación. Y en lugar donde está, funda colegios como el Colegio de San Carlos, el Colegio de San Simón de Moquegua, el Colegio de Ciencias del Cusco, pero en Arequipa, durante el mes que está presente, no funda un solo colegio. Y obviamente, cuando ya está fuera, cuando está en Cusco, y luego pasa a Puno, perdón, está en Puno, en agosto más o menos de 1825, él envía una carta al prefecto, ¿no? Y le dice, esta carta dice más o menos algo así, ¿no? Por favor, señor prefecto, reúnase con ciertas instituciones para crear, a su vez, instituciones de educación y otras instituciones más. Esa es la única referencia que hay de Bolívar con respecto a la educación en Arequipa. Entonces, a partir de ahí es el prefecto Antonio Gutiérrez de la Fuente quien, vinculado a la élite arequipeña, vinculado a la élite académica arequipeña, que va a comenzar a organizar, ¿no? A reunirse, a coordinar para poder establecer tanto un colegio como una universidad. Pero claro, la mayor labor en este caso la va a hacer el prefecto Antonio Gutiérrez de la Fuente, pero a partir de una comunicación que Bolívar le da, donde no le dice funda una universidad, no le dice funda un colegio. Dice, hay que fundar instituciones de educación. Entonces, a partir de ahí es que el prefecto, digamos, como una orden, lleva adelante todo este proceso que concluye el año 27 con la fundación del Colegio de Independencia Americana y el año 28 con la fundación de la universidad, ¿no? Es decir, es el que pone en práctica las instrucciones de Bolívar, por así decirlo. Son unas instrucciones muy generales, pero que también responden a una razón. Porque Bolívar, en esa misma carta, a través del secretario, porque en realidad Bolívar escribió pocas cartas, son sus secretarios, tenía como 5 o 6 secretarios quienes hacían esta labor, digamos, de redactar las cartas. ¿Qué es el pensamiento de él? Son las ideas de él, ¿no? Entonces, y ahí él explica las razones por las cuales Bolívar responde tan tardíamente a esta necesidad. Entonces les dice, ¿no?, que en realidad no es porque él se haya olvidado verdaderamente de cuáles eran las funciones que tenía y la importancia que tiene la educación. Lo que le dice es que en realidad estaba muy molesto. Y estaba muy molesto precisamente porque había tenido una serie de desencuentros, primero con el prefecto y luego con un grupo de intelectuales arequipeños. ¿Qué había ocurrido? El prefecto y este grupo de intelectuales arequipeños habían tomado el control del primer periódico arequipeño, ¿no?, La Primavera de Arequipa. Este periódico había sido fundado en Arequipa, o por lo menos esa era la intención de que en Arequipa comience a editarse un periódico, y en ese periódico, además de transmitir todo tipo de noticias, había que resaltar mucho la figura del Libertador. Pues Bolívar entendía que para construir un nuevo Estado era muy importante hacerlo a través de la figura de quien había dado la libertad. Entonces era un periódico que tenía más o menos esas características, ¿no? Resaltaba mucho la figura de Bolívar y a través de este encomio es que se iban transmitiendo las ideas republicanas. Cuando este periódico cae en manos de la élite intelectual arequipeña, ellos consideran de que el periódico debe servir como un medio para crear cultura política, para educar a la población. Entonces, de alguna u otra forma, los objetivos eran los mismos, los medios cambian. Y eso molesta mucho a Bolívar, se resiente con esta élite, los separa de los cargos y al prefecto lo reemplaza por otro personaje. Entonces, en ese contexto es que se da... Dentro del campo económico, ¿qué es lo que se puede destacar de la obra de Bolívar? Más aún en un contexto de una república naciente y sin recursos, ¿no? O sea, venida menos económicamente hablando. Sí, sí, verdaderamente... ahí también yo tengo que resaltar mucho la preocupación de Bolívar por
impulsar el desarrollo económico de algunas actividades. Desde muy temprano, enero de 1825, Bolívar, obviamente a través de sus asesores, a través también de un informe que recibe del prefecto Otero, con toda la realidad económica de la región, él decide habilitar al puerto de Quilca, por ejemplo, como puerto mayor de la República. Entonces esto es muy importante, ¿por qué? Porque en ese contexto, mientras las otras actividades que has mencionado tú, como la ganadería, la agricultura o la minería, habían decaído enormemente y muchas de ellas no se van a recuperar sino hasta dentro de muchas décadas, el comercio seguía creciendo, el comercio de importaciones, ¿no? Es decir, productos fundamentalmente tejidos que llegaban muy baratos del extranjero, que eran consumidos masivamente no solo en Arequipa, sino en todo el sur. Y para eso necesitaban una puerta de entrada. Entonces Bolívar lo que hace es establecer o habilitar a Quilca como puerto mayor de manera provisional, porque a los meses siguientes, 4 o 5 meses, ordena que se busque a lo largo de la costa peruana un lugar donde crear una ciudad portuaria. Ya no es un puerto, sino una ciudad portuaria, ¿no? Al final, otra vez, Antonio Gutiérrez de la Fuente, llevado un poco por su experiencia, también por el asesoramiento que recibía de algunos intelectuales, él termina eligiendo a Islay como puerto. Entonces, para resumir esta primera parte, a Bolívar se le debe la habilitación de puertos mayores, primero Quilca y luego Islay, para impulsar el comercio, tanto de importaciones como el comercio de exportaciones, porque a partir del año 26 ya se comienzan a exportar a Europa grandes cantidades de lana de oveja. 10 años después será lana de camelios. Eso es por un lado. Por otro lado, a Bolívar también se le debe la promoción de una serie de proyectos de irrigación. O sea, a veces se cree que los proyectos de irrigación en el Perú pues nacen en el siglo XX. No, ya para el año 25, por ejemplo, se está intentando irrigar las pampas de la Caldera en Vítor. Al año siguiente se están tratando de irrigar las pampas de Camborda aquí en la zona de Caima. Pero el proyecto más importante, que también va a ser impulsado por Bolívar, va a ser el proyecto Vincocaya. El proyecto Vincocaya buscaba traer el agua de algunas lagunas que están en la parte alta de Arequipa y derivarlas a Río Chile para irrigar cerca de 6.000 hectáreas. Entonces Bolívar vio en la agricultura, como muchos posiblemente, una posibilidad pues no solamente de aumentar la producción de alimentos, sino también generar trabajo en una época, como tú has señalado, pues teníamos problemas económicos de todo tipo, ¿no? Entonces el comercio, la agricultura, van a ser dos actividades que van a estar siempre presentes dentro de las políticas. Y para terminar, ¿no? En el gobierno de Bolívar se va a publicar el primer reglamento de comercio. El primer reglamento de comercio. No vamos a tener un reglamento el año 1826. Ese reglamento básicamente establecía pues las normas, pero también establecía los puertos que debían de funcionar como mayores y menores. Y algo que me llama mucho la atención, ¿por qué? Porque a veces cuando me escuchan un poco hablar sobre estos temas, piensan de que yo estoy exagerando un poco los beneficios generados por la política bolivariana. Pero pongo como ejemplo, ¿no? Económicamente de Bolívar se habla que era un liberal, ¿no? Es decir, alguien que está a favor, digamos, del libre cambio. Claro, de hecho, su formación que recibe, Claro, recibe exactamente, exactamente. Pero aquí ocurre algo, ¿no? Arequipa, durante el periodo colonial, se había caracterizado por un gran desarrollo de lo que llamaríamos hoy día la viticultura. La producción de vinos y aguardientes era la base de la economía regional, lo había sido a lo largo de los últimos 200 años. Precisamente en el reglamento de comercio se establece un impuesto general para la mayor parte de mercancías que se importen, 30%. Es un reglamento, digamos, uniforme para la mayor parte. Pero con respecto a los aguardientes, este reglamento impone un impuesto de 80%. O sea, si uno lo ve dentro de ese plano, me pareciese más bien que es un impuesto proteccionista. Pues porque lo que está haciendo es buscando proteger una industria que era muy importante en la región. Y a eso yo me refería cuando te decía que muchos hacendados muy posiblemente vieron con buenos ojos ese reglamento y ese impuesto, porque de alguna u otra forma protegía su industria, a pesar de que Bolívar había sido visto siempre como un personaje de pensamiento económico muy liberal, ¿no? En el campo gubernativo, digamos, en la consolidación del Estado, ¿cómo se percibe la obra de Bolívar? Usted en ese momento mencionaba, ¿no?, la aparición o la creación de los prefectos como una representación suya. Claro. Pero si hablamos ya de la conformación del aparato público, por así decirlo, ¿qué es lo que hace? ¿Qué aporta Bolívar? Bueno, en realidad el tema de los prefectos, como señalé, es muy importante porque a través de ellos se va a hacer realidad las políticas gubernativas. Eso es fundamental. Y por esa razón, uno de los grandes constructores, digamos, de la temprana república o de las instituciones en Arequipa es Antonio Gutiérrez de la Fuente, porque él va a gobernar más de 3 años, ¿no? Es uno de los pocos casos donde va a tener una larga duración. Permanentemente Bolívar estaba vigilante sobre el actuar, por ejemplo, de los prefectos. ¿Cuál era el principal problema de los prefectos? Algunos prefectos, por ejemplo, hacían uso de presupuesto local, de recursos locales, para beneficios personales.
¿no? Entonces, para Bolívar esto era pues inaceptable. Entonces, permanentemente él está enviando cartas o llamadas de atención a algunos prefectos por los montos de dinero que están utilizando sin haber solicitado el permiso correspondiente. O sea, el control de las autoridades. Pero no era el único problema. El otro problema de las autoridades es que contrataban personajes, familiares, ¿no? Los contrataban como asesores, como ocurre posiblemente hoy, y muchos de estos contratados eran antiguos realistas, o sea, los capitulados en Ayacucho, antiguos oficiales, vecinos que se habían manifestado públicamente a favor del rey, que eran contratados. Y no solamente por el prefecto de Arequipa, también lo hacía el prefecto del Cusco, también lo hacía Santa Cruz, por ejemplo, Andrés de Santa Cruz, que era presidente del Consejo de Gobierno, comenzaron a incorporar, digamos, dentro de su séquito a un grupo de funcionarios y personajes relacionados con el régimen anterior. Es como que la élite se reacomodaba políticamente hablando. Y estos líderes lo que estaban haciendo es pues creando, desarrollando lo que se llama el clientelismo, ¿no? Porque estaban mirando el futuro, en el futuro no va a haber Bolívar, ellos necesitan tener pues una base política para aspirar a cargos mucho más importantes. Y permanentemente Bolívar está controlando, ¿no? Está ordenando que se despidan a todos los contratados, que no se contraten a capitulados, sino más bien a soldados y funcionarios que habían dado su esfuerzo, su vida por la patria, porque ellos lo merecían más. Y por otro lado, también va a tener una preocupación por la corrupción. No he estudiado otras regiones, básicamente me he centrado en Arequipa, y en Arequipa he encontrado, por ejemplo, casos de soldados, sobre todo soldados colombianos. Uno podría pensar que puede haber sido más indulgente con los colombianos en la medida pues, que él los ha traído, ¿no? Pero no, aquí en Arequipa se va a establecer una fuerza, en la región Arequipa, de unos 3.000 soldados. Es la primera división colombiana, se llama. Entonces, para tratar de evitar que esta división pues, cometa excesos con la población, que es una cosa muy común durante la guerra, Bolívar, a través de sus comandantes, va a imponer penas muy severas, sobre todo aquellos que infrinjan estas normas, ¿no? Y en no pocos casos, en la Plaza de Armas de Arequipa, el año 1825, se van a producir fusilamientos de soldados y oficiales que han sido denunciados por robo, básicamente robo en la aduana, por ejemplo. La aduana pues, está llena, repleta de mercancías, y van a ser procesados, degradados y públicamente fusilados en la Plaza de Armas. De los muchos de estos procesos judiciales y fusilamientos, hay uno sobre todo que llama la atención porque ha sido registrado por un viajero inglés llamado Samuel Hay. Te describe desde que sale de la cárcel hasta que sus cuerpos son enterrados. Todo ese proceso y cómo la gente no salía a ver y todo ello, porque para Bolívar, bueno, hasta donde yo he podido entender y conocer, pues el control de la administración era muy importante para evitar estos excesos y sobre todo el clientelismo político que ya estaba un poco desarrollándose, digamos, dentro de la política. Tal vez de alguna forma lo que buscaba era instaurar pues un gobierno, entre comillas, transparente y honesto, ¿no? Porque si usted dice que buscaba sancionar, digamos, el mal uso de los recursos sin las autorizaciones necesarias, algo que hoy se conoce pues como el mal uso de los recursos públicos, ¿no? Si buscaba sancionar, digamos, el abuso de poder de parte de quienes lo ostentaban, ¿no? En el caso de los militares, que también hoy se ve en días, entonces se podía interpretar pues de que buscaba ordenar un poco las cosas, imponer cierto orden, claro, ¿no? Aunque eso tal vez pudo, no sé si degeneró o no, y tal vez si alimentó o no, abonó en la creación de esta figura un poco autoritaria, más impositiva, ¿no? Menos, claro, que no se puede utilizar el término democrático para esa época, pero eso era lo que tal vez cabía y necesitaba el Perú. Sí, precisamente lo que tú señalas es correcto, ¿no? Porque cuando uno revisa la política administrativa, el control, el rigor en el control de los funcionarios, ¿no? El control de los gastos públicos, el gasto público, en este caso el gasto en cada uno de los departamentos, el control en las contrataciones, ¿no? En las contrataciones. Claro, eso no quita, por si acaso no quita, de que Bolívar también haya acomodado personas. Es decir, el régimen bolivariano va a acomodar en ciertos cargos a personas muy cercanas al régimen, ¿no? No es desconocido, por ejemplo. Colombianos. En general. Patriota, que habían gente que había participado a favor del ejército patriota, a favor de los movimientos patriotas, ¿no? Y pongo un poco el ejemplo. Muy temprano, mayo más o menos, junio de 1825, un poco más, un poco menos, el régimen bolivariano crea en el Perú lo que se llaman las juntas de calificación. Las juntas de calificación era una institución, como una especie de tribunal, digamos, que se encargaba de realizar una especie de evaluación del patriotismo de algunos peruanos.
¿Cómo se hacía? La persona que quería acceder a un cargo tenía que presentar, pues, como una especie de currículum vitae, una serie de documentos que avalasen que él, a lo largo de los años anteriores o previos, había tenido una participación directa dentro del proceso, ayudando, asistiendo, colaborando, como sea. Entonces, esta documentación, este FAI, ¿no?, iba a ser evaluado por un grupo de connotados vecinos, y al final de esa evaluación iba a depender tus posibilidades de acceder a uno u otro cargo. Entonces, en ese sentido, Bolívar va a tener una preocupación también por tratar en ciertos cargos, no en cualquier tipo de cargos, sobre todo los cargos de menor nivel, acomodar a ciertas personas. Entonces, muchos favoritos de Bolívar van a terminar siendo acomodados en algunos cargos, pero en otros, Bolívar va a tener la preocupación de que quienes lo ejerzan sean verdaderos profesionales. Entonces, uno ya más o menos se imagina, si en 1825 necesitamos un tesorero, ¿quién podría en Arequipa ocupar mejor ese cargo? Quien lo ejerció durante el régimen colonial. Entonces, muchos también realistas, entre comillas, o no patriotas, van a continuar ejerciendo ciertos cargos, porque para Bolívar va a ser muy importante la eficiencia en el manejo de estos recursos. Entonces, ya te imaginarás que si tienes por un lado a gente que es colocada en un puesto, y obviamente hay uno que ha sido retirado de él, y por otro lado tienes gente que ha permanecido en el puesto, a pesar que muchos aspiraban a ocuparlo, entonces van a haber muchos desafectos, muchos... Eso es por un lado, ¿no? Entonces sí es cierto, pues, la administración y la transparencia,